Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 18 del segundo grado, unidad 5 del ciclo inicial, la cual lleva por título Identificamos zonas de riesgo causadas por el fenómeno del Niño. Esta corresponde a las áreas integradas de matemática y comunicación. Desarrollaremos el reconocimiento de zonas de riesgo del fenómeno del Niño en el país y resolveremos situaciones problemáticas con datos de una encuesta organizados en una tabla de frecuencia simple. Así que ponte cómoda o cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, ten a la mano un lápiz, una regla, números móviles, chapas, semillas y tu portafolio para que escribas las actividades de la presente sesión. Si gustas, puedes grabar la sesión de aprendizaje con tu celular o grabadora y en tus momentos libres escúchala nuevamente. Si alguna vez no la escucharas, comunícate con tu docente para que te la pueda entregar. Esta temática la desarrollaremos juntos, paso a paso, y aprenderemos de manera amena y divertida. ¿Están listos? ¡Empecemos! Recordemos, ¿qué hemos aprendido en la sesión anterior? ¿En qué situaciones haces uso de una tabla de frecuencia simple? ¿Conoces el registro histórico del fenómeno del Niño en nuestro país? ¿Conoces las zonas de riesgo del fenómeno del Niño en el país? ¿En qué situaciones podrías hacer uso de una encuesta? Muy bien, quiero compartir con ustedes un texto informativo. Escucha con atención. Zonas de riesgo del fenómeno del Niño en el país. El fenómeno del Niño se asocia con una mayor presencia de precipitación en la zona costera. Existe una correlación directa y significativa al 95% entre el calentamiento costero y las lluvias a lo largo de la costa peruana, pero también en la parte norte de los Andes occidentales, mas no en el resto de la región andina. La ocurrencia del fenómeno del Niño puede generar déficit de precipitaciones en la zona sur del país. Esta relación depende de las condiciones de desarrollo de cada evento, por lo que no es posible definir las zonas que podrían verse afectadas ante un probable déficit de precipitaciones. Estos datos fueron analizados considerando el comportamiento de las cuencas hidrográficas y las principales características geomorfológicas del territorio,
a fin de identificar las zonas que periódicamente son afectadas por emergencias similares a las ocurridas en un periodo del fenómeno del Niño. Sobre la base de esta información, se determinaron las zonas expuestas al probable fenómeno del Niño extraordinario. Este podría afectar un área de 671.946 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Esto no significa que toda la población e infraestructura que se encuentre en esta zona vayan a ser severamente afectadas. Ello depende de las condiciones de vulnerabilidad específicas y de la resiliencia existente. En el escenario 2020-2021, no es posible descartar o asegurar la ocurrencia de un comportamiento similar. Por tanto, se recomienda implementar medidas de prevención y preparación a fin de evitar desastres. En Piura, alrededor de 1.400.000 habitantes se encuentran expuestos a la ocurrencia de deslizamientos e inundaciones frente a la presencia de eventos extremos por el fenómeno del Niño, donde existen más de 300.000 viviendas vulnerables por estar ubicadas en zonas susceptibles. En Lambayeque, ante la presencia de un fenómeno del Niño, más de 900.000 habitantes y casi 200.000 viviendas serían afectadas con altas probabilidades de inundaciones ante la ocurrencia de precipitaciones extremas. Asimismo, en La Libertad, ante la ocurrencia de un evento extremo como el fenómeno del Niño, más de 818.000 habitantes y más de 200.000 viviendas quedarían afectadas por inundaciones por precipitaciones intensas. Por su parte, en Ancash, alrededor de 700.000 habitantes y más de 200.000 viviendas serían afectadas por encontrarse expuestas en zonas susceptibles a deslizamientos e inundaciones frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. En Huánuco y Pasco, donde hay una alta probabilidad de deslizamientos, más de 500.000 habitantes ubicados en casi 160.000 viviendas emplazadas en más de 7.500 centros poblados dispersos, quedarían afectados por encontrarse expuestos en zonas susceptibles ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. Estimados estudiantes, existen zonas de riesgo del fenómeno del Niño en diversas regiones del país. Para prevenir los desastres que pudiera ocasionar este acontecimiento, es necesario que conozcamos más de dichas zonas. Ante esta necesidad, ¿qué debes conocer sobre las zonas de riesgo del fenómeno del Niño en el país? Pensemos que tenemos la siguiente situación. Ten en cuenta la información, ya que tú la resolverás en tu portafolio cuando termine la sesión. Hugo realiza una encuesta en el distrito de Pimentel a sus vecinos. Para ello elabora un cuestionario, donde una de las preguntas es: ¿qué regiones están consideradas como zona de riesgo por el fenómeno del Niño? Estas fueron las respuestas. 45 personas respondieron que La Libertad. 24 personas respondieron que Lambayeque. 23 personas respondieron que Piura. 15 personas respondieron que Huánuco. Organiza los datos en una tabla de frecuencias. Luego, halla lo siguiente. ¿Cuántas personas opinaron que las regiones de La Libertad y Piura son zonas de riesgo por el fenómeno del Niño? Recuerden, estimados estudiantes, que estamos trabajando la sesión de aprendizaje
número 18 del segundo grado, unidad 5 del ciclo inicial, la cual lleva por título Identificamos zonas de riesgo causadas por el fenómeno del niño. Esta corresponde a las áreas integradas de matemática y comunicación. Continuamos. La encuesta. La encuesta es una recopilación de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio a varias personas sobre un tema determinado. Cuando realizamos una encuesta, estamos recolectando información de una muestra que de por sí no genere una conclusión, a menos que lo organicemos y analicemos. Los datos por sí solos no reflejan nada, si no se tiene un fin específico del por qué se realiza la encuesta y cuáles son los métodos de recolección de datos. Ahora bien, al tener esto, se puede aplicar esos conocimientos en promoción de bienes y servicios, cambios en la conducta del grupo en cuestión, influencia en las actividades, orientación social y demás. ¿Qué es una tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es un gráfico donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repiten en la muestra. Una tabla de frecuencias resume la información acerca de la cantidad de veces que una variable toma un valor determinado. Muy bien, pensemos que tenemos la siguiente situación. Luisa realiza una encuesta a sus vecinos en el distrito de Catacaos. Para ello elabora un cuestionario, donde una de las preguntas es: ¿qué regiones están consideradas como zona de riesgo por el fenómeno del niño? Estas fueron las respuestas. 60 personas respondieron que Piura, 35 personas respondieron que Lambayeque, 24 personas respondieron que La Libertad, 15 personas respondieron que Ancash. Organiza los datos en una tabla de frecuencias. Luego, halla lo siguiente: ¿cuántas personas opinaron que las regiones de Piura y Lambayeque son zonas de riesgo por el fenómeno del niño? Para hallar el resultado del problema, vamos a desarrollar 4 pasos. Paso 1. Entender el problema. Responde las siguientes preguntas. A. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden organizar los datos en una tabla de frecuencias y hallar el total de personas que opinaron que las regiones de Piura y Lambayeque son zonas de riesgo por el fenómeno del niño. B. ¿Qué información tenemos del problema? Datos. 60 personas respondieron que Piura, 35 personas respondieron que Lambayeque, 24 personas respondieron que La Libertad, 15 personas respondieron que Ancash. Paso 2. Representar. Todas las cantidades obtenidas las organizaremos en una tabla de frecuencias. Para ello realizaremos lo siguiente. 1. Escribir un título a la tabla simple. Ejemplo: zonas de riesgo por el fenómeno del niño. 2. Debajo trazar 2 columnas y 5 filas. En la primera columna y primera fila escribir regiones.
En la segunda columna y primera fila, escribir número de personas. En la segunda fila de la primera columna, escribir Ancash. Y en la segunda columna, escribir el número 15. En la tercera fila de la primera columna, escribir la libertad. Y en la segunda columna, escribir el número 24. En la cuarta fila de la primera columna, escribir Lambayeque. Y en la segunda columna, escribir 35. En la quinta fila de la primera columna, escribir Piura. Y en la segunda columna, escribir 60. ¿Qué realizaremos para conocer cuántas personas opinaron que las regiones de Piura y Lambayeque son zonas de riesgo por el fenómeno del Niño? Juntaremos las cantidades de personas que opinaron que las regiones de Piura y Lambayeque son zonas de riesgo por el fenómeno del Niño. ¿Hay operación matemática que nos permita resolver esta situación? La operación matemática que nos permite resolver la situación problemática es la adición. Paso 3. Plantear la operación matemática. Un problema en el que juntamos cantidades se resuelve con una adición. Vamos a calcular el resultado de sumar las cantidades de personas que opinaron que las regiones de Piura y Lambayeque son zonas de riesgo por el fenómeno del Niño. Sumamos 60 más 35. Escribe el primer sumando, que es 60. Debajo escribe la cantidad del segundo sumando, que es 35. De manera que coincidan las unidades en la columna de la derecha y las decenas en la segunda columna hacia la izquierda. Primero, sumamos las unidades. 0 más 5 igual 5. Colocamos en la columna de las unidades el número 5. Como segundo paso, sumamos las decenas. 6 más 3 igual 9. La suma es 95 personas que opinaron que las regiones de Piura y Lambayeque son zonas de riesgo por el fenómeno del Niño. Paso 4. Verificar. Compara los resultados obtenidos en las operaciones realizadas en la sesión radial con tus operaciones realizadas con conteo de números móviles, chapas o semillas. ¿Es igual? Si realizaste correctamente la operación de la adición, tendrás la misma respuesta. ¿Recuerdas la situación problemática planteada al inicio? Ahora vas a resolverla en tu portafolio. Era la siguiente. Hugo realiza una encuesta en el distrito de Pimentel a sus vecinos. Para ello elabora un cuestionario, donde una de las preguntas es: ¿qué regiones están consideradas como zona de riesgo por el fenómeno del Niño? Estas fueron las respuestas. 45 personas respondieron que la Libertad. 24 personas respondieron que Lambayeque. 23 personas respondieron que Piura. 15 personas respondieron que Huánuco. Organiza los datos en una tabla de frecuencia. Luego halla cuántas personas opinaron que las regiones de la Libertad y Piura son zonas de riesgo por el fenómeno del Niño. Recuerden, estimados estudiantes, que estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 18 del segundo grado, unidad 5.
del ciclo inicial, la cual lleva por título Identificamos zonas de riesgo causadas por el fenómeno del Niño. Esta corresponde a las áreas integradas de matemática y comunicación. Muy bien, para finalizar esta sesión, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¿En qué otras ocasiones puedes usar lo aprendido? Recuerda, siempre practicar y realizar las actividades propuestas. Invita a personas que conozcas con más de 14 años, con primaria o secundaria incompleta, a comunicarse vía telefónica con el SEBA de su localidad. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa, porque con la EVA nunca es tarde para aprender. Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir. Incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros. Que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar, que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abierta y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente. Al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.